Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien, comenzando una nueva semana y ya la última semana antes del 27 de octubre, en esta recta final, en el año electoral, en este año 2024, la recta final de este día 27 de octubre para los comicios nacionales o el acto electoral a través del cual vamos a elegir nuestras autoridades nacionales. En primera vuelta, en verdad, la composición del Poder Legislativo y a su vez dos plebiscitos, uno del PCNT y otro que proponen los partidos de la coalición de gobierno, pero básicamente el Partido Colorado a través del sector de Ojeda, con, digamos, su mentor a la cabeza, que es el doctor Gustavo Subía, el de los allanamientos nocturnos. Creo que no tiene chance, las encuestas lo dan muy bajo. Lo mismo respecto al plebiscito del PCNT, se sigue dando a la baja, extraños números, porque hace cuestión de un mes se hablaba de un 53% de adhesión a este plebiscito que es un atentado contra la Constitución y el régimen jurídico del Uruguay, pero ahora están dando un promedio de un 35 a un 38% seguro de adhesión, más una probabilidad, dicen algunas consultoras como Factum, que podría llevarlo al 47%. Esos son los últimos números que hay. Parecería que hay una especie de sesgo, no sé si llamarlo manipulación de la opinión pública, quizá el modo de preguntar. No han preguntado un montón de cosas que yo acá lo hice en otros programas, inclusive parodiando aquel sketch de Capusotto, de Diego Capusotto, de Habla Bien, y yo lo parodiaba con el Pregunta Bien. Se van desglosando los números. Bueno, yo planteaba que desglosaran en esa digamos, en esa consulta popular de esos indecisos que uno decía en el 19, otros un 30% respecto al plebiscito, cuántos votarían al Frente Amplio y cuántos no, por la sencilla razón de que le introducen la papeleta blanca dentro de la papeleta de los lemas que votarían los que votan el Frente Amplio. Si acaso están dispuestos cuántos a sacar esa papeleta, leerla, consultar, averiguar, informarse respecto a los contenidos de este plebiscito para votar informados, como dice el doctor Conrado Rodríguez, con mucha razón, y desde esa información saber la decisión que toman a nivel país. Lo cierto es que este plebiscito adolece jurídicamente de los principios más básicos. Es un plebiscito, en primer lugar, sin legitimidad electoral, dado que el cuerpo electoral no tiene competencia en materia de legislación de seguridad social. La seguridad social es una competencia privativa del Ejecutivo en cuanto a la iniciativa legislativa y luego asume el trámite parlamentario que corresponde según el mecanismo legislativo que la propia Constitución establece. Por otra parte, la Constitución también establece, a texto expreso, que la seguridad social es un régimen legal que obedece precisamente a la materia legislativa. Es una materia, digamos, legal, jurídica, que es privativa de la ley. Es materia reservada a la ley, dice la Constitución. Eso es en términos técnicos. En un Estado de Derecho hay jerarquía de normas. Esa jerarquía de normas las formula la Constitución de la República. Y la Constitución te dice lo que es materia constitucional y lo que es materia reservada a la ley. Inclusive te indica cuáles son los mecanismos legislativos en ambas cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, proyecto que se debe elevar al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene la potestad de vetar ese proyecto total o parcialmente, hacer observaciones, se va a una segunda vuelta y así a una tercera vuelta definitiva y asume todo ese proceso legislativo, lo que es materia reservada a la ley, como en este caso la seguridad social. Por lo tanto, convocar a un plebiscito a través de una junta de firmas de parte de integrantes del PIT-CNT, una central sindical, que a su vez está representando a funcionarios públicos de la Administración Central del Estado, como también a funcionarios públicos que representan entes autónomos y en calidad algunos de ellos de directores, están a texto expreso inhibidos de llevar adelante una actividad plebiscitaria, porque es una actividad estrictamente proselitista que resuelve temas de materia nacional,
Y la Constitución dice que toda actividad que plantee la resolución de temas políticos nacionales, que sea o una actividad proselitista de cualquier índole, está vedada, prohibida para el funcionario público en calidad de funcionario público, que eso es lo que hicieron. Cuando aparece esa actividad indisolublemente vinculada al nombre y al rol de esas personas en calidad de funcionarios públicos, que eso es lo que hicieron, violaron la laicidad del Estado, de acuerdo a lo que establecen los artículos 58 y 59, violaron el principio de funcionalidad y laicidad del funcionario público. No están habilitados en calidad de funcionarios públicos. Solo los habitantes de la República en calidad de ciudadanos que integremos el padrón electoral podemos, por la vía directa, convocar a un plebiscito dentro de lo que es materia plebiscitable. Tampoco estaríamos legitimados los ciudadanos comunes y corrientes que tenemos el derecho al voto y a ser elegidos en calidad de ciudadanos, tampoco estaríamos legitimados si propusiéramos un plebiscito con estas características y estos contenidos legales que entran en perfecta colisión o en contradicción con los principios jurídicos constitucionales. Lo que dispone esta papeleta del sí es violar directamente el régimen constitucional y a su vez el régimen legal de la protección a las inversiones, a los fondos de inversión y al desarrollo de la propiedad privada. Todo eso violarían, sacarían de un plumazo el régimen jurídico y a su vez el régimen de principios constitucionales que inspiran al régimen legal o jurídico de las garantías y protecciones a las inversiones, al desarrollo de las inversiones y por ende a la propiedad privada con el desarrollo de los derechos que se van generando bajo el régimen legal de la ley 16.774 y el régimen también legal de las tres leyes que cubren el régimen de la seguridad social a través del pilar individual de la capitalización de los ahorros o los ahorros capitalizables, porque integran precisamente el universo legal de la propiedad privada. Yo te voy a mostrar algunas disposiciones. Ese va a ser el primer punto. El segundo punto, el universo de actividades económicas que afectaría a esto, dado que el plebiscito que plantea el PCNT lo que formula es derogar el régimen, es decir, el pilar, el régimen de la capitalización de los ahorros a través de fondos de inversión, derogar eso que dispone la ley sobre fondos de inversión y sobre la protección y garantías a la inversión y a la propiedad, y lo que disponen las tres leyes que cubren la seguridad social en el sistema de la capitalización de los ahorros, porque propone la derogación con efecto retroactivo, con un efecto ultra retroactivo, eliminando directamente a los derechos que se han generado, a todos los derechos de propiedad, los derechos económicos, los derechos financieros, los derechos de mercado. Te voy a desglosar en qué consiste el concepto de propiedad, por ejemplo, y los derechos que se van generando, y concretamente los que se van desarrollando y generando en el Uruguay con compromisos asumidos de una cifra, bueno, altamente millonaria, generando miles y miles de puestos de trabajo. Porque este plebiscito plantea, con efecto retroactivo, eliminar el derecho de propiedad a partir de la primera ley del 3 de septiembre del año 1995 y eliminar todos los derechos de propiedad generados en cada uno de los ahorristas a partir de la fecha en la que se afiliaron a este régimen de la capitalización de los ahorros. Sería un hecho inusitado, por supuesto que infeliz y cruento, que en un solo día tiraría de un plumazo inconstitucional, ilegal y siendo un atentado de lesa nación con el ropaje de un ejercicio democrático, con el ropaje, con la, digamos, fachada de un mecanismo democrático lícito, cuando por su contenido y por su procedencia no lo es. Es directamente un atentado. Y tercer punto, te voy a explicar por qué pasa esto. Pasa esto porque estamos en un contexto histórico
a nivel continental, no solo a nivel del país, a nivel continental, que obedece a un proyecto revolucionario, socialista, marxista-leninista, propuesto por el Foro de San Pablo como una gran internacional, como una suerte de convención, más que un foro, como convención organizadora de foros y de convenciones que establecen los lineamientos generales para todas las coaliciones marxistas y marxistas-leninistas que operan en nuestros países a través de lo que se llama el proyecto del socialismo del siglo XXI. La muestra cabal de ese proyecto, la muestra cabal de su identidad doctrinaria, está en el modelo venezolano, también en el modelo de Nicaragua, también en el modelo de Bolivia y también en el proceso político histórico que se iba dando en Argentina con el kirchnerismo, también en Ecuador, que hoy está sometido ya a una situación de estado de sitio, con un gobierno que vino también a limpiar la casa. Porque es evidente que América Latina, en un sector importante de nuestras sociedades, a la interna de cada una de nuestras sociedades organizadas como Estado, ha cooptado, ha adoctrinado a un mundo de gente que han planteado sociedades divididas, divididas ante la propuesta alternativa de ir hacia otro proyecto de país, hacia otro sistema político, y no solo político, sino sistema de Estado, sistema jurídico, sistema económico, y lo podemos englobar como un sistema político. Los comunistas cuando te hablan de corrupción, no te hablan de corrupción, te hablan de corrupción justificando cambiar el sistema. De eso también te voy a hablar si nos da el tiempo. Tres puntos claves. Te voy a mostrar cómo entra en un conflicto gravísimo el contenido de este plebiscito del PCNT que pretende transformar el artículo 67 y con él transformar la naturaleza de nuestra Constitución, violando su declaración de principios jurídico-constitucionales como el derecho de propiedad a modo de un derecho inviolable y universal, como el derecho de la seguridad jurídica, que es un derecho también perpetuo, inviolable. Todos los derechos que la Constitución consagra están protegidos bajo el principio perenne de la seguridad jurídica, a su vez refrendado a texto expreso por el artículo 329, que es el artículo que antecede al artículo 330, el cual directamente tipifica el delito de lesa nación, que es cuando se atenta, dice aquel que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución una vez sancionada y promulgada, así como todas las leyes que deberán constar de el vigor y la fuerza a la fecha de la reforma de la Constitución vigente, siempre y cuando las leyes sean constitucionales, podrá ser reputado y juzgado como reo de lesa nación. Podrá ser acusado, reputado y condenado como reo de lesa nación. Y el artículo 239 de la misma Constitución establece la competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de juzgar a todos los infractores de la Constitución sin excepción alguna. Está claro que la Constitución establece que este plebiscito, de acuerdo a los textos constitucionales, es un atentado contra la Constitución, un delito de lesa nación, por donde no mires. Pero a su vez también es un atentado al régimen jurídico que está en consonancia con la Constitución y que protege a las inversiones, que les otorga las garantías de permanencia, de perpetuidad, de previsibilidad en las reglas del juego. Vamos a una pausa y entramos a analizar, si nos da el tiempo, un punto, otro y otro. Tres puntos claves para entender la gravedad inusitada de esta maniobra política del PCNT, que es el Partido Comunista del Uruguay a través del PCNT, para dar una estocada final prácticamente desde ese proceso revolucionario que lo vienen desarrollando a través de lo que muchos teóricos llaman una guerra civil legal. También se habla de la batalla cultural, el término acuñado por Agustín Laje. Estamos en un contexto de batalla cultural, podemos también significarlo como de guerra ideológico-política entre las huestes marxistas en general, todo el marxismo,
como un modelo político propuesto a nuestra población y a las poblaciones de los distintos países de América Latina y del Caribe, y el modelo democrático republicano liberal del Estado de Derecho, ya fuertemente agredido, altamente agredido en nuestro país, como lo analizamos ya en una cantidad de oportunidades respecto a la violación de la separación de poderes y al debilitamiento brutal que se hizo a partir del 2017 con la legislación de la Fiscalía General de la Nación y el nuevo Código del Procedimiento Penal, que es de naturaleza fiscal, acusatoria adversarial, desconociendo abiertamente, atentando directamente contra las disposiciones de los artículos 12 al 23 de la Constitución de la República, en las cuales se establecen todos los lineamientos generales de lo que es el llamado debido proceso, pura y exclusivamente competencia y poder del Poder Judicial, que ha sido eliminado en ese protagonismo y en el ejercicio natural de esas competencias que le pertenecen al Poder Judicial para brindarnos todas las garantías que corresponden a un debido proceso. Eso lo han tirado abajo, ya han provocado ahí un cambio sustantivo en lo institucional y en el funcionamiento del Estado. Porque cuando vos cambiás lo institucional, estás cambiando el régimen legal, el régimen jurídico de la estructura del Estado para un funcionamiento del Estado que es distinto al funcionamiento que derogaron. Por lo tanto, están desarrollando una actividad revolucionaria por la vía legal. Usan los instrumentos democráticos de mayorías parlamentarias, de trámites parlamentarios, la mera formalidad, amparándose en la formalidad que el sistema democrático representativo tiene, pero para agredirlo en sus contenidos e ir convirtiendo al Estado democrático, representativo y liberal en un Estado marxista. Ya en contextos muy fuertes, nuestro Estado es un Estado ideológico marxista, ya no es el Estado laico, técnico, democrático, representativo, liberal. Si acaso este plebiscito triunfara, bueno, echan por tierra el régimen de la propiedad privada, el régimen de la protección al derecho inviolable de propiedad privada y el derecho de protección al libre emprendimiento y a las inversiones, en este caso vinculado a los fondos de inversión con los que trabaja el sistema de la capitalización de los ahorros. Así que quédate ahí, que ya volvemos con estos temas que son de vital importancia para el 27 de octubre.